Otra reforma pendiente en el país es salud, digamos, este es el país de las reformas pendientes, ¿no es cierto? Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros y también exministro de Salud, se suma, y le agradecemos por ello esta mañana a Nativa, para seguir conversando de las expectativas que tenemos respecto al mensaje presidencial. Doctor Solari, qué gusto conversar con usted. Muy buenos días. Su micrófono, por favor, doctor Solari. Listo, ahora sí. Sí, listo, perfecto. ¿Qué esperaría usted en materia de salud del mensaje del 28, doctor Solari? Bueno, no hay mucho que decir porque todos los funcionarios del ministerio son nuevos. En realidad, lo primero que tiene que hacer no está en manos de la presidencia, está en manos del Congreso de la República, que es una insistencia de ley para que los hospitales oncológicos, sobre todo, puedan comprar directamente sus medicamentos. En este momento es patético el desabastecimiento de productos oncológicos. Tenemos 3 institutos descentralizados de oncología y hace falta que se estandarice la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. Entonces, a algún brillante sabio peruano se le ocurrió hacer una ley en la que el famoso Senares compra todos los medicamentos y los distribuye. ¿Sí, pues? Eso no es posible, entonces lo que hay es desabastecimiento permanente y en especial los oncológicos pediátricos. Hay que recordar que para una neumonía uno puede tener varias alternativas en la farmacia, pero para un tratamiento oncológico no. El tratamiento es 1-2 y si no hay 1-2 la persona se queda sin tratamiento. Yo le diría que eso es lo más importante. Por supuesto, nos van a decir que se va a fortalecer el primer nivel de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema no es ese. El problema es que el señor Vizcarra, el señor García y el señor Humala metieron al Seguro Integral de Salud que yo creé para atender a la gente de menos ingresos con cobertura total ilimitada. Metieron a 4 millones cada uno de personas que no eran pobres al Seguro Integral de Salud, y eso tiene que ser corregido y arreglado mediante una reingeniería financiera. Mientras no suceda eso, los hospitales del Perú y todos los establecimientos están con sobredemanda de trabajo, claro. Pero obviamente como hay sobredemanda de trabajo, los que no tienen copagos como que los dejan a un lado porque no dejan platita al hospital. Doctor Solari, el problema entonces no es que haya más asegurados, el problema es que no se prepararon los hospitales ni el sistema de salud para recibirlos. Mire, en realidad la solución a la cobertura de salud viene por el lado de la economía y la producción. Si usted hace una revolución productiva rural en donde pasamos de agricultura o de otras actividades productivas que son individuales o familiares, que es economía de subsistencia, sí, a producción asociativa, ¿no es cierto? En ese momento hay un proceso de formalización productiva en todas, no es en todas, es en el 75% pues, de las provincias peruanas, que son las provincias rurales. Entonces usted saca la pobreza de estas provincias y lo más importante, estas personas formalizadas pasan a tener seguridad social. Entonces, al final le van a sobrar infraestructura en el ministerio y la seguridad social comienza a contratar al ministerio, etcétera. Es una cuestión compleja, pero todavía hay gente que cree que la educación se resuelve solo desde la educación o la salud solo desde la salud. No, esa visión totalmente sectorialista sí, es pues, lo peor que puede haber para un país complejo como el nuestro, ¿no? Doctor Solari, usted lo ha mencionado, siempre se habló del fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, se planteaba como una forma de inhibir que las personas acudan a los hospitales precarizando el servicio cuando pueden ser atendidos en ese primer nivel de atención justamente. ¿Cuánto percibe que se ha avanzado en el país en esa lógica y en ese sentido de trabajar la salud? Mire, donde va la cabeza va el pescado. Si sube un nuevo gobierno regional y no hay carrera pública en el Perú, como que no la hay, entonces, ¿quién va a ser el director regional? El pediatra de los hijos del nuevo gobernador, el médico de la mamá del nuevo gobernador, el primo, sabe Dios quién, y eso obviamente hace que se cambien las jefaturas y los mandos.
Entonces, si nosotros queremos arreglar la salud, la economía, la agricultura, la corrupción en el Perú, lo primero que hay que exigirle a este señor Soto que acaba de aterrizar con un paracaídas en la presidencia del Congreso, es que el Congreso apruebe las leyes de carrera pública que en la Comisión de Descentralización y Reforma del Estado, que fue capturada por la oposición en el año 2004, esas leyes fueron mandadas a la basura. Y nunca más nadie en el Perú, desde esa fecha, ha tratado seriamente de instalar la carrera pública. ¿Adivine por qué? Porque el partido dice, ¿y si gano la próxima elección? ¿Cómo van a andar los asientos llenos de pasajeros? ¿No es cierto? No. Que no haya carrera pública, si yo carnetizo, si es que yo gano la elección. Esa es la clase de políticos que tenemos en el Perú. O sea, sin carrera pública no van a haber políticas públicas que resuelvan los problemas, y hay funcionarios nuevos cada vez que da la vuelta el reloj cada 4 años en los territorios, en los departamentos, y cada 5 años cada vez que cambia el presidente. Entonces, nadie habla de eso. Entonces, carrera pública y construir una verdadera sociedad civil que se pueda autofinanciar a sí mismo con una parte de lo que uno paga de impuestos, esos dos pilares podrían cambiar el Perú para siempre, pero lamentablemente veo que todo el mundo está pues por el aplauso, la cuchipanda o el asiento con tornillo en el fundillo, ¿no? Quizás mi pregunta siguiente tiene que ver con esto que usted plantea. Si algo desdibujó la pandemia del COVID-19 fue nuestro sistema de salud, mostró unas precariedades gigantescas, pero luego vino la del dengue y las precariedades gigantescas se sostenían y se mantienen. ¿A dónde quiero llegar? ¿Por qué salud no aprende de sí mismo y de sus propios errores? ¿Es que no tiene capacidad para poder, digamos, allí donde hubo problemas, poder retomar de otra manera las cosas? Miren, los presidentes que hemos tenido desde Vizcarra han convertido el Ministerio de Salud en una escuelita. Cambian a los funcionarios. Hemos tenido, ya perdí la cuenta cuántos ministros de salud hemos tenido desde que comenzó la pandemia. Y cada ministro cambia a los funcionarios. Entonces, y a veces ponen a funcionarios que no saben dónde están parados y obviamente hacen lo que hacía el anterior. Y como decía Einstein, ¿no? Si haciendo algo te equivocas, sigue haciendo lo mismo y te vas a volver a equivocar, ¿no? Entonces, el problema que tenemos nosotros precisamente es de que se llegan a los asientos del Ministerio de Salud no los mejores especialistas en salud pública con experiencia y que saben manejar las cosas, sino se pone pues al paisano, al que tiene el carné, al que le recomienda fulano, nombra un ministro y ya en el piso del ministerio ya aparecen por lo menos una veintena de fulanos haciendo cola con su file bajo el brazo para buscar una chambita. Y así no se hacen las cosas. Mire, yo fui ministro de Salud y cambié a 60 funcionarios por los 60 mejores salubristas que había en el Perú. ¿Cuántos eran del partido? 2 o 3. 2 o 3, y el resto eran los mejores que había. Esa es la razón por la cual en 5 meses de gestión que yo estuve de ministro, porque me tiré una licitación trucha y fueron a arreglar a Palacio y me pidieron mi renuncia, en 3 meses se creó el Seguro Integral de Salud, se recreó el Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos para entrenar al personal, que después García lo metió en servir y quedó diluido en la nada. Y también se creó la Dirección de Promoción de la Salud, que no existía. Todo eso en 5 meses, con 60 personas que sabían pues hacer las cosas, amén de otros temas importantes, ¿no? Entonces, todo depende cuál es la vocación que tiene la persona que llega al ministerio y por qué lo colocan ahí, o como en este caso el presidente de Salud, que el Colegio Médico ha hecho una conferencia especial para pedir que se vaya, porque considera que no está capacitado para manejar una institución de esa relevancia. Entonces, ¿cómo los presidentes siguen buscando como ministros personas, entre comillas, de su confianza, de su provincia,
entonces vamos a seguir con este problema hasta que volvamos a tener presidentes que pongan, pues imagínese, Entiendo. Arias Estela, ¿no? Que usted no tiene que ser salubrista para ser ministro, porque el ministro lo que debe saber es cuándo hay que hacer, dónde hay que hacer y qué hay que hacer. Para el cómo, para eso están los salubristas. Entonces el ministro es básicamente una persona que ve lo que hay al otro lado del túnel. No como este ministro pues que salió un día a defender a la presidenta de salud y después salió la cortada en la cabeza. O sea, esa clase de ministros no saben nada de política, no debieran ser ministros. Y eso Doctor Solari, debieran saberlo, ¿no? bueno, buena parte de lo que expresa lo acabamos de vivir hace una semana cuando la recién nombrada presidenta ejecutiva de salud le pide la renuncia al gerente general y el gerente general la pecha y le dice: yo no me voy, antes te vas tú, y se refugia en Palacio de Gobierno, y de Palacio de Gobierno lo defienden y defenestran a la presidenta ejecutiva. Esto es de locos. Bueno, con esa clase de conducta, como usted comprenderá, podemos hablar, la presidenta mañana podrá dar un discurso escrito por por Vargas Llosa o por cualquier poeta, ¿no? Por Becker, cualquier poeta, pero simplemente serán palabras que las lleve el viento, porque no se exhibe una vocación de hacer las cosas que deben ser hechas. Le escribe el otro día un hematólogo que ve una paciente, varios pacientes míos, pero era una paciente muy delicada, con una enfermedad muy seria, y me dice: doctor, la señora fulana de tal está curada. Y mi respuesta fue: por eso trabajo con usted, porque usted hace lo que debe ser hecho. Entonces, si los funcionarios no saben lo que hay que hacer, no pueden hacer lo que debe ser hecho. Y la gente se da cuenta. Por esa razón es que 80%, ¿no es cierto?, de los encuestados, en 2 encuestas seguidas, de mayo y de julio, dicen que la solución para estos problemas es elecciones adelantadas, y que venga otra gente que sepa hacer las cosas. De acuerdo. La gente percibe. ¿Usted cree que no percibe una persona que va al mercado y cada vez compra menos ¿Cómo no se va a plata percibir? que tiene? ¿Cómo no se va a percibir la enorme debilidad en varios frentes? Doctor Solari, sé que tiene una operación, lo dejo. Gracias por haber... No, yo no soy cirujano, no tengo ninguna operación. Me habían dicho que tenías una operación, que no nos podía dejar... No, yo soy cirujano. La vez pasada no pude hacer porque me habían sacado una cosa aquí. Tenía un monumento, tenía un monumento a la gasa, pero ya eso quedó. Doctor Solari, siempre abierto el espacio Ignativa para conversar. Gracias por haber... Muchas gracias, señor Cornejo. Usted vale, saludos a todos los que nos siguen.